¿Cuánto tiempo más o menos? El examen es, bueno, máximo hora y media, pero pienso que se puede acabar antes, ¿no? Empezamos de las 2 hasta las 3:30. Ok. ¿Ya? El examen será para, como repito, estoy grabando la sesión, el examen será para el sábado 15 a las 2 p.m. en el campus UNI, en la Facultad de Mecánica. Por favor, estar unos minutos antes para empezar a tiempo. ¿Ya? El examen va a cubrir temas desde el capítulo uno, 2, 3, 4. Son 4 capítulos que va a cubrir el examen. ¿Ya? El, el capítulo 4 vamos a hacerlo el día de hoy. Vamos a empezar a terminarlo el día de hoy. Y el capítulo 6, yo lo sé, ¿no? Sí, el 6 debemos empezar, ¿no? Pero este no va a estar en el examen de ahora, sino va a estar en el siguiente. Ya. También he subido a la plataforma de la uni, ¿no? Una nueva práctica, práctica número 2, ¿no? Esta es la segunda práctica. También se lo dejo para que puedan hacerlo a sus tiempos. Muy similar a la práctica uno, ¿no? Responde a preguntas. Tienen ¿qué día? Ah, Sábado 8 de noviembre. No, se cierra el 14 de noviembre. Así que, por favor, hacerlo con tiempo. Algunos estudiantes no hicieron la práctica uno. Es crucial que hagan la práctica 2 para que no pierdan puntos en la nota final. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, Jorge, antes que empecemos con los temas de hoy? Sí, pero quería preguntar lo del el tema que se va a hacer hoy día, entonces no viene en el parcial, ¿verdad? Sí, solamente sí va a cubrir hasta el capítulo 3. No, perdón, capítulo 4. Uno, 2, 3, Eh, 4. El día de hoy vamos a hacer el capítulo 4. Vamos a empezarlo, vamos a terminarlo. Es un capítulo bien corto. ¿Ya? ok. Ok. Sí. Luego empezaré hoy día con el capítulo del sistema nervioso. Pero ese no estará en el de ahora, sino en el ya la final. Ok, ¿Ya? profesor. Gracias. ¿Ya? Otra pregunta, empezaré con el tema de hoy. Estoy grabando y voy a subir esa clase también en la plataforma para que empiecen a revisar los temas. Eh, el día de hoy hablaremos sobre el capítulo 4, el movimiento de solutos y agua a través de membranas celulares. La difusión es ese movimiento de moléculas, ¿no? Desde un local a otro. Y esta resulta, ¿no? a causa de movimientos térmicos, ¿no? aleatorios en las moléculas, ¿no? Y se le conoce como difusión simple. Este es un ejemplo de difusión simple, ¿no? Desde un punto A de alta concentración en el lado izquierdo, en el lado derecho una baja concentración de una molécula, ¿no? Diluida una sustancia acuosa. Por la difusión simple, ¿no? Se genera un sistema, ¿no? Es el sistema más homogéneo. Por ejemplo, la difusión neta de glucosa entre dos compartimentos, ¿no? en el tiempo. En principio, el compartimento 1 tiene una alta concentración de glucosa, pero y el B tiene prácticamente cero, compartimento 2. En el punto B se empieza a ver esta difusión de la glucosa hasta crear un steady state, ¿no? Una etapa donde ya no hay cambio en la concentración de ambos compartimientos. Mm. La difusión ocurre desde una concentración, un lugar localizado de concentración alta hasta un lugar, ¿no? de concentración baja. Eh, pero también es posible que haya flujo desde la concentración baja a la alta. Sin embargo, el flujo neto en este caso de estas moléculas, va a ser, de- va a ser del lado izquierdo al lado derecho. Es posible que haya intercambio entre ambas direcciones, pero en sí el flujo neto es de izquierda a derecha en este ejemplo.
Esto muestra otro gráfico del tiempo y la concentración, ¿no? De una concentración intracelular, ¿no? De un compuesto que va subiendo, subiendo hasta llegar a un constante, ¿no? A un steady state, lo que se llama. No cambiante, un estado no cambiante. Eh, la capa de la membrana celular, ¿no? Es permeable, permeable e impermeable, ¿no? Algunas moléculas pueden pasar más fácilmente que otras. Por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono, ácidos grasos, hormonas esteroides, son moléculas no polares, ¿no? Que usualmente eh, son repelidas, bueno, se ponen a estar en contacto con el agua, ¿no? Y pueden cruzar rápidamente esta membrana. Sin embargo, moléculas polares, que son atraídas al agua, o poleras que se llaman lipofílicas, son sustancias bueno, lipofílicas son sustancias que pueden interactuar fácilmente con los lípidos, ¿no? Esas pueden interactuar con la membrana celular y pasar rápidamente. Sin embargo, moléculas polares, ¿no? Hidrofílicas, ¿no? Que son atraídas al agua, son sustancias que no pueden pasar fácilmente por esta capa. Los iones como es el sodio, potasio, el calcio, tienen cargas electrostáticas y no pueden fácilmente pasar por la membrana celular por difusión simple. Hay una forma por la que pueden pasar y es por lo que se llaman los canales de iones. Estos canales de iones son diseñadas específicamente para habilitar el transporte de iones a través de la membrana celular y está hecha de proteínas. Es un conjunto de proteínas, ¿no? Por ejemplo, acá de cuatro subunidades, ¿no? Hablamos de proteínas que las llaman las subparaclasas anteriormente y las proteínas pueden tener formas complejas y actuar conjuntamente para crear un tipo de canal en donde habilita un espacio para que iones puedan cruzar. La potencial de la membrana. eh, Como les comenté, a los iones, o sea, el sodio, potasio, ¿no? Tienen cargas electrostáticas y no pueden cruzar fácilmente por la membrana celular. Por ende, es posible que haya una concentración más alta de iones en un lado, en un lado de la membrana, más que otra. Por resultado, esto puede causar que se cree una potencial de membrana, ¿no? En otras palabras, que la membrana celular tenga una carga eléctrica por sí, ¿no? Debido a esta separación de iones. Por ejemplo, acá muestro una célula. Eh, por lo general, el interior de la célula tiene una carga levemente negativa, mientras que el exterior de la célula tiene una carga positiva. Esto se le llama el potencial de membrana. Iones de carga positiva, ¿no? Son atraídos a la carga negativa interior de la célula. Y la carga negativa, bueno, iones con cargas negativas, ¿no? Son solamente eh, atraídas al exterior, ¿no? De carga positiva. Mm. Los canales, ¿no? Estos canales que hablamos que pueden habilitar el paso de iones a través de una capa, de una membrana celular, pueden controlar el movimiento de estos, ¿no? Y regularizar la potencial de membrana. Hay varios tipos de canales de iones. Pueden ser, eh, pueden ser abiertos con ligandos, voltajes o mecánicamente abiertos, ¿no? Hay un gran sistema, hay un gran número de formas en las que estas pueden funcionar, pero en sí su función general es brindar un paso, ¿no? Para que iones puedan entrar. Pero pero en sí estos canales aún pueden moderar o pueden cerrarse y abrirse, ¿no? Dependiendo del voltaje. ¿No? Y mecánicamente pueden ser bloqueados también. Mm. Por ejemplo, en el lado izquierdo muestro un canal de iones abierto
que puede habilitar el flujo de iones desde de un lado a otro de la célula. Similarmente, uno puede cambiar la configuración de esta proteína para cerrar esta célula, ¿no? Este canal de iones, y así controlar el flujo de iones a través de la membrana celular. Mm. Estos canales pueden ser controlados por moléculas. Por ejemplo, el- hay, mm, mm, pueden tener un sistema que empieza de cerrado, luego conecta a una molécula y se abre, solamente para brindar paso a una molécula al tiempo, ¿no? Uno por uno. Hay canales que se comportan de esta forma. Mm. Verán que acá muestra un gráfico en el eje Y el flujo de iones en el eje Y, y en el eje X la concentración extracelular de este soluto. Durante, durante la difusión, ¿no? Se espera que mientras más alta la diferencia de concentraciones de un lado a otro de la membrana, más alto, ¿no? El flujo de iones, ¿no? No iones, pero el flujo de moléculas pueden ser, ¿no? En general, hablando en general. La tasa de difusión es proporcional a la tasa a la diferencia de concentraciones de un lado a otro. Eso se ve en el lado de difusión. Pero en el transporte mediado por canales de iones, hay un punto hay un punto en los que los canales pueden ser saturados, ¿no? Como les comenté, muchos de estos solamente pueden dejar pasar una molécula, dos moléculas al mismo tiempo, ¿no? No pueden hacer pasar un gran número simultáneamente. Mientras más haya una diferencia de concentración, eh, va a haber un tipo de, bueno, disminu, eh, dismi- no, un tipo de disminución, ¿no? En la estabilidad del flujo. No va a ser proporcional necesariamente. Porque llega un punto en donde estos canales son saturados y no pueden dejar pasar más moléculas de lo que pueden. Y aquí hay algunas terminologías, ¿no? Se le llama difusión simple. Difusión simple cuando bueno, por entropía, por la física de la aleatoriedad, ¿no? En este caso, las moléculas pasan de un nivel de alta concentración a baja concentración. Esta es difusión simple. Difusión facilitada es cuando hay un tipo de canal, ¿no? Intermediario, por ejemplo, con los iones, ¿no? Los transportadores de canales de iones, en donde hay un intermediario que facilita la difusión. Esto se le llama difusión facilitada. Y por último, hay lo que se llama el transporte activo. El transporte activo es cuando el facilitador, claro, eh, crea, ¿no? Este traslado de moléculas de un lado a otro, pero las hace de un lado de baja concentración a alta concentración, ¿no? A lo opuesto. Como imaginarán, este tipo de transporte requiere energía, porque requiere energía, ¿no? Requiere energía, sea trabajo mecánico, ¿no? Empujar moléculas de baja concentración a un lugar con más alta concentración. Esa es la diferencia entre estos tres tipos bueno, primero dos difusiones y una de transporte activo. ¿Alguna pregunta sobre estos temas? Acuérdense que este capítulo va a estar en el examen, así que cualquier duda ahora sí hay el momento adecuado para resolverlo.
Una de las, bueno, este método de transporte activo de moléculas de baja concentración a alta concentración eh, está mediada por proteínas. Y la proteína más común se le llama un momento, se le llama la bomba de sodio-potasio. Esta bomba de sodio-potasio, ¿no? Lo que hace es intercambiar, ¿no? Tres iones de sodio desde el lado dentro de una célula por dos iones de potasio desde afuera de la célula. Y para poder hacer este intercambio de iones, ¿no? Entre sodio y potasio, entre afuera y dentro de la célula, utiliza energía, porque esta es una proteína que hace transporte activo. Requiere energía para hacer este intercambio. Se utiliza el ATP. El ATP es bueno, la fuente principal de energía de una célula. Y por lo general, la célula interiormente tiene una baja concentración de sodio adentro y una alta concentración de sodio afuera. Para el potasio, solamente tiene altas concentraciones de esta adentro y bajas afuera. Sin embargo, esta bomba de sodio-potasio lo que hace es empujar tres sodios afuera y jalar dos potasios adentro. Estas, como verán, van en sentidos opuestos, ¿no? De sus concentraciones de flujo de difusión, por lo que requiere energía en forma de ATP. Sí. Lo que, lo que- otro efecto secundario de esta bomba de sodio potasio es que crea una diferencia de cargas, iones, ¿no? Como les comenté, el interior de la célula solamente tiene cargas negativas y el exterior tiene cargas positivas. Al final hay una carga electrostática entre la membrana celular de una célula. Este, esta bomba de sodio potasio ayuda a mantener este nivel de esta carga electrostática celular. ¿No? Es una pieza clave en el proceso. Mm. Hay diferentes otros tipos de diferenciar el tipo de transporte, ¿no? El cotransporte, en donde hay mm, bueno, dos iones o dos moléculas que son transportadas de un sentido a otro. Eh, el transporte opuesto, ¿no? Llamémoslo opuesto, eh, tiene el flujo en lados opuestos, ¿no? Del sodio y y otra molécula X, ¿no? Es otra forma de diferenciar tipos de bombas, ¿no? Mm. Por ende, por ende, al final, lo que se crea en la membrana celular es una carga electrostática, ¿no? Que es mantenida por por estas bombas de sodio-potasio. Nuevamente repito, ¿no? Porque ese es un tema importante que también se va a cubrir en el examen. Lo que hace esta bomba de sodio potasio, ¿no? Es intercambiar tres potasios desde adentro, que se empuja afuera de la célula. Y dos sodios van afuera y los potasios van adentro. Al final verán que hay tres cargas positivas que van afuera y dos cargas positivas que van adentro. El neto, el neto es una carga positiva, ¿no? Que va afuera, ¿correcto? El neto, la diferencia entre ambos. Eh, mm,
Y como les comenté, esto al final causa que la célula interiormente tenga una carga negativa relativa a su exterior. Se crea una potencial de membrana. Esto, por ahora podemos saltear los siguientes temas, pero quiero enfocarme ahora en las concentraciones. Las concentraciones esperadas que hay usualmente eh, afuera y dentro de la célula. Esto está en unidades de milimolares. Hay una gran concentración de sodio fuera, el potasio está dentro. El calcio, ¿no? Verán que no hay casi nada de calcio dentro de la célula, mientras que afuera hay suficiente. También hay diferencias en magnesio, proteínas, glucosas. proteínas. El ATP usualmente se mantiene dentro de la célula, como les comenté, es la fuente de energía y no, no aportaría a nada, ¿no? Si el ATP estuviera afuera de la célula, sin poder actuar o activarse. Mm. Y aquí algunos tipos de canales, ¿no? que hay para cada tipo de molécula. Hablamos de los iones, sodio, potasio, el, el transporte activo, ¿no? Primario, difusión facilitada de la glucosa. En sí hay un gran número de transportadores de células, como ustedes pueden apreciar. Lo que, no espero que se memoricen todo para el examen, pero lo que sí habrá en el examen es la función de la bomba sodio-potasio y cómo este crea una carga electrostática al final dentro de la membrana celular. ¿Alguna pregunta sobre esta bomba? Cuando hablamos de difusión, hablamos de solutos dentro de una solución acuosa. Pero también podemos, a ver, a ver, Daniel Gaspar me pregunta si eso también estará en el examen. No cada tipo de transporte específico. Lo que sí tienen que saber es que hay canales de iones que facilitan el transporte, ¿no? Difusión de iones de un lado de alta concentración a baja concentración. Y también está esta bomba de sodio y potasio, ¿no? Que bombea potasio afuera, hacia afuera, y, no, perdón, sodio hacia afuera y potasio hacia adentro. Y utiliza una molécula de ATP para generar este trueque. Esta bomba de sodio y potasio también crea una carga electrostática, una una potencial de membrana en la célula, que veremos próximamente que es bien importante para su funcionamiento. Sobre estos dos puntos va a entrar en el examen. El, el sodio potasio, la bomba de sodio potasio, y los canales de iones, que también facilitan la difusión de estos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Hablemos ahora del agua. Hemos visto iones, algunas moléculas como la glucosa. El agua, bueno, es polar, es una molécula polar, ¿no? En sí tiene una carga positiva y negativa dentro de esta. Entonces no es fácil de trasladarse a través de la membrana celular. Acuérdense que la membrana celular es impermeable a moléculas polares, ¿no? y, y moléculas con cargas, ya sea iones, y también moléculas muy grandes como la glucosa. Eh, Aún así, a veces es necesario intercambiar agua entre las diferentes eh,
áreas de una célula, ya sea su interior o su exterior, ¿no? Eh, para poder, para poder facilitar el intercambio de agua en estos lugares, se usa lo que se llama las proteínas aquaporins. Aquaporins. Los aquaporins son muy similares a los canales iones, o sea, son canales de proteínas, pero en vez de transportar iones, transportan agua a través de membranas celulares. Mm. Por ejemplo, vemos en el lado arriba, ¿no? Una- en azul son las moléculas de agua. En el morado son moléculas de soluto. Puede ser, por ejemplo, moléculas de glucosa, ¿no? Arriba se muestra un lugar, ¿no? que es puramente agua, ¿no? Tiene una alta concentración de agua. Mientras que abajo muestra un lugar con menos densidad de agua dentro de su volumen. Es un lugar de baja concentración de esta agua. Y por ende, por osmosis, ¿no? Perdón, por difusión del agua, ¿no? Habría un intercambio de agua desde el lugar de arriba hacia abajo. Una pregunta sobre eso. La osmolaridad. Vamos a ver los temas. Voy a saltar el tema de la osmolaridad. No, esto no irá en el examen, pero por ahora digamos, eh, el agua, ¿no? Uno puede calcular la osmolaridad, que se relaciona a la concentración, ¿no? de un soluto en el agua. Para poder calcular cuál es la difusión entre una membrana semipermeable. Digo esto, la descripción básica de la osmolaridad, pero no irá en el examen. No era su cálculo, pero sí, 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 sí lo siguiente, ¿no? Que hay soluciones que se llaman tónicas. Sustancias que no pueden cruzar membrana, la membrana celular se le llaman solutos, solutos impenetrantes. Y basado en estos solutos impenetrantes que no pueden cruzar de un lado a otro, se puede categorizar si una solución es isotónica, hipotónica o hipertónica. Una solución es isotónica cuando las soluciones, ¿no? Las concentraciones de este soluto en ambos lados es igual, ¿no? Es isotónica, es igual. Se le llama hipotónica, mejor lo muestran en esta figura. Se llama hipotónica cuando hay una... A ver, ¿cómo otro día? Mm, Una solución es hipotónica cuando la diferencia de concentraciones causa de que haya una movilidad de agua hacia dentro de la célula.
En el caso, ¿no? Por ejemplo, que haya una gran concentración de soluto dentro de la célula más que afuera, esta va a jalar agua hacia el interior celular y por ende va a causar de que la célula se expanda. Veamos el caso de la solución hipertónica. Una solución es hipertónica cuando causa que el agua fluja desde dentro hacia afuera de la célula. Y esto pasa cuando una concentración de soluto es alta hacia afuera, en el exterior de la célula. Y por ende, causa de que el agua interior salga hacia afuera para, tra- para tratar de nivelar, ¿no? Las concentraciones. Por ende, causa que la célula se achique. Esa es la solución hipertónica. Isotónica, cuando no hay diferencia, y hipotónica, cuando causa que la célula se expanda. ¿Alguna pregunta sobre estos tipos de soluciones? Claro. Mm. También hay otros tipos de clasificaciones de sustancias, pero solamente vamos a enfocarnos en el isotónico, hipertónico e hipotónico. Esas tres. Mm. Una forma en la que la célula puede ingerir, puede también regular las concentraciones de solutos dentro de esta, es mediante la endocitosis y exocitosis, ¿no? La endocitosis es el proceso por lo cual una célula puede deformar su membrana celular hasta tal punto de que crea un tipo de burbuja y puede ingerir, de esa forma ingerir solutos externos, ¿no? La exocitosis, en el lado contrario, es cuando desde esta burbuja, ¿no? que contiene solutos se combina con la plasma de la membrana para poder liberar estos solutos hacia el exterior de la célula. Es otra forma en la que, aparte, muy aparte de la difusión, aparte del transporte activo, otra forma en la que la célula puede, mm, puede ingerir, ¿no? O secretar moléculas o solutos. Este es el término general, ¿no? Endocitosis, exocitosis, pero uno puede verlo de una forma un poco más específica. El endocitosis de fluido es cuando la célula ingiere el fluido general que está en su exterior. Y esto puede contener un número variable, ¿no? Tip- tipos variables de solutos, ¿no? Lo ingiere con todo. También está lo que se llama la fagocitosis. La fagocitosis es en el caso donde la célula ingiere, ¿no? o jala un cuerpo ya más grande. Y este es específico solamente para este cuerpo. Por ejemplo, en el caso de una bacteria. Una bacteria, en- cuando es detectada por una célula blanca, esta empieza a- esta célula blanca empieza a ingerirla mediante este tipo de endocitosis. Pone su membrana alrededor y crea un tipo de burbuja en su interior, donde luego puede ser digerida, ¿no? Con un lisosoma. El lisosoma se le puede llamar como el estómago de la célula. Tiene sustancias acídicas que pueden también digerir patógenos en este caso. Por último, el punto C muestra
La endocitosis mediada por receptores. En esta endocitosis, la célula no ingiere, no ingiere solución general, sino tiene receptores en su exterior que detectan, ¿no? Una molécula, esa molécula amarilla, la detectan y luego la jalan para ser procesada. No es como el anterior, que es endocitosis de fluido, en donde la célula jala eh, en general, ¿no? Varios tipos de solutos sin diferenciarlos. Mm. Podemos estudiar también cuál es el movimiento de soluciones a través de membranas, ¿no? Por ejemplo, hay un lado del celular externo, en el lado izquierdo, y digamos que esta solución debe pasar a la célula para poder llegar a un vaso sanguíneo. Hay una célula que lo separa, ¿no? Y en este lado hay lo que se llama eh, los tight junctions, que son fijaciones rígidas que usualmente limitan el transporte de solutos a través de esta. Por ende, por ejemplo, en el lado del sodio, si quiere moverse del lado izquierdo al lado derecho, eh, primero puede pasar por un canal de ion, ¿no? Por difusión, porque el sodio tiene alta concentración en el exterior en el exterior de la célula. Este gráfico de arriba muestra físicamente, ¿no? Los espacios. En el lado izquierdo, el lado del lumen, el exterior de la célula. Al medio muestra la célula. Y la derecha muestra lo que es ya la sangre. En el lado de abajo muestro la concentración de sodio. En el lado del lumen hay una alta concentración de sodio. Dentro de la célula hay una baja concentración y en la sangre hay una alta concentración de sodio. Lo que puede hacer la célula es poner un canal de ion que funciona por difusión. Como el sodio tiene alta concentración en su exterior, va a movilizarse sin energía, sin usar ninguna energía, solamente por diferencias de concentración. Va a entrar. Pero para que pase desde dentro de la célula hacia afuera, tiene que ir en contra de su concentración, ¿no? Tiene que ir de un lugar de baja a alta concentración de sodio. Para eso se puede usar la bomba de sodio-potasio. Esta bomba de sodio-potasio, como les comenté, empuja tres sodios hacia afuera y dos potasios hacia adentro. Y por ende puede crear todo este movimiento de iones desde un lado de la célula hacia el otro. Entonces es un ejemplo para otro tipo de molécula, pero solamente vamos a enfocarnos en el caso del sodio y la bomba de sodio-potasio. Este es un resumen, ¿no? Un resumen de lo que puede transportar la célula, ¿no? El sodio del lado izquierdo o derecho por difusión y del lado central hacia derecha por transporte activo. El agua, como les comenté, hay canales proteicos que pueden transportar el agua, ¿no? Por difusión sola, sin necesidad de ninguna energía. El agua también puede pasar por otros lugares más finos, como por ejemplo la conexión. Esa conexión usualmente es impermeable, pero por el agua también es permeable. Nuevamente.
Esto ocurriría el capítulo 5. Como les comenté, es un capítulo corto. Solo habla sobre la difusión de moléculas, el transporte de moléculas desde adentro hacia afuera de la célula y viceversa. Es el último tema que se cubrirá para el examen del siguiente sábado. ¿Alguna pregunta sobre este capítulo antes que comencemos con el capítulo 6? ¿O todo claro? 6. Como les comenté, el examen va a tomar desde capítulo 1, 2, 3 y 4. Específicamente los slides que hemos cubierto en las clases, ¿no? Creo que hay más secciones que van a más detalles en el libro, pero vamos a enfocarnos en los slides que les he enseñado, del 1 al 4, para el siguiente sábado, por favor. Desde ese punto vamos a cubrir temas que serán para el siguiente examen, pero aún así vamos a empezar desde hoy. El capítulo 6 habla sobre el señalamiento neuronal. Es un capítulo, pienso, bien importante también para ustedes, ¿no? Como ingenieros mecánicos, pueden pensar como el cuerpo humano como un sistema mm, robótico bien avanzado, ¿no? Tiene actuadores, tiene músculos, tiene sensores, ¿no? Que son algunos nervios, ya sea por calor, por el tacto, pero también tiene un centro de integración, como si un robot tiene un microcontrolador, un procesador. Las personas, los humanos, los animales, tienen este sistema nervioso, ¿no? Y este es el centro de computación para procesar esta información y hacer acciones respectivas. Mm. Empecemos con el sistema nervioso. Se puede definir el sistema nervioso en dos partes. El primero, que es el sistema nervioso central, que contiene el cerebro y la espina dorsal, y el sistema nervioso periférico. Este contiene nervios que conectan el cerebro y la espina dorsal a los músculos, a las glándulas, a los órganos, otros tejidos que actúan o pueden sentir. La unidad funcional del sistema nervioso es una célula única, una célula individual, la neurona. El sistema nervioso, bueno, está compuesto del cerebro, la espina dorsal, que va hacia abajo, y luego otros nervios periféricos, ¿no? Que van hacia los lados, ¿no? Para otros lados del cuerpo. Las neuronas pueden crear conexiones, ¿no? Este es el cuerpo, un dibujo del cuerpo, ¿no? Animado de una neurona. Puede crear conexiones entre sí y otra neurona para habilitar la comunicación entre ellas. Las neuronas pueden comunicarse y hacer cálculos, ya sea para integrar información o para crear un tipo de reacción, ¿no? Al cuerpo. Y este es el flujo del control, ¿no? De un humano o de un animal también. Hay sensores, y pueden ser visuales, ¿no? En caso del ojo. Hay sensores hay sensores
en la piel, ¿no? Para detectar la temperatura, para detectar la presión. Todos estos son sensores que, que, que pueden llevar información desde estas al cerebro. Cerebro o la espina dorsal, porque la espina dorsal también puede hacer cálculos, como lo veremos próximamente. Esta información es integrada y luego se puede calcular una reacción, por ejemplo, de una activación muscular. En amarillo se muestra el sistema nervioso central y en azul y rojo es el sistema nervioso periférico, ¿no? Estos modulan el flujo de información desde los sensores y hacia los actuadores. Por ejemplo, ¿no? Un caso pues, que tal vez hayan experimentado. Si ustedes han ido una vez al doctor a hacerles un tipo de un examen físico, muchas veces se hace un examen con un martillo, donde se golpea, ¿no? Con el martillo un tendón, un tendón alrededor de la rodilla. Esta, Esto crea un incremento rápido de la tensión dentro del músculo, del cuádriceps. Este músculo del cuádriceps tiene nervios, puede tensar cuando es estirado y envía una información eléctrica, ¿no? Hacia la espina dorsal. La espina dorsal tiene neuronas que pueden hacer computaciones y enviar una reacción de contracción muscular. Es por eso que este examen se hace para poder estimar o poder verificar el funcionamiento, ¿no? De las neuronas, ¿no? Periféricas y también centrales de la espina dorsal. Si bien el cerebro se piensa muchas veces como el lugar principal de computación, eh, la espina dorsal también es un lugar de computación para el movimiento humano, ¿no? También tiene un billón de neuronas. El cerebro tiene 100 billones, ¿no? Es mucho más compleja. Y esta es una figura microscópica de las neuronas. Pueden crear capas e interactuar, o sea, hacer grupos para interactuar, hacer integraciones, cálculos. Pero la espina dorsal, crean o no, también tiene la capacidad de hacer sus propios cálculos. Por ejemplo, en este caso, del, de la reacción del martillo a un tendón. Aquí no viene nada del cerebro. Todo viene de una reacción de la espina dorsal. Y es aquí como se ve una neurona. En un lado, una figura representativa, ¿no? Del cuerpo celular de la neurona. Tiene un núcleo y el cuerpo principal, que es este. Luego tiene un axón, ¿no? Que es una extensión larga y tiene un terminal en la parte de abajo. Esta es una figura bonita, pero es así como realmente se ve. Ese es el cuerpo principal. Verán que en el cuerpo hay protuberancias, ¿no? Hay lo que se llama dendritos. Estos dendritos funcionan como puntos de entrada de información. La información entra desde los dendritos, se integra en el cuerpo y luego se envía una respuesta, una señal hacia los terminales del axón. Luego del axón puede haber otra neurona, ¿no? Cercana que capte esta información y luego hace propios cálculos para mm, para enviar otro tipo de información. Mm.
Algo que facilita el transporte de información en la neurona son estas células que se llaman, eh, bueno, le llaman células citoplásmicas Schwann. Y también, ¿cómo se llama? Schwann, sí, Schwann. Cuando hablamos de información, a la información, me refiero a cargas eléctricas, ¿no? Eh, lo que, lo que transporta, ¿no? La neurona a través es- de su, de su axón es una ola de carga eléctrica, ¿no? Que puede enviar. Lo que hace esta célula Schwann es cubrir algunas áreas del axón, como pueden ver, las cubre y causa de que el flujo pase con mayor rapidez. Sin estas células Schwann, el- la comunicación neuronal sería mucho más lenta, ¿no? Y hay enfermedades en donde esas células Schwann son degradadas y puede llegar a generar eh, inestabilidades neuronales, inestabilidades musculares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La enfermedad del Guillain-Barré, ¿no? Es una, en donde estas células Schwann son degradadas y puede causar la inmovilidad de algunas neuronas o músculos. Hmm. Hablamos anteriormente que la célula tiene un esqueleto interior y dentro del axón también las neuronas tienen un tipo de esqueleto que facilitan el transporte de vesículas entre el cuerpo y el axón. Hmm. Estas vesículas pueden contener comunicadores, ¿no? que pueden, que pueden liberar un tipo de neurotransmisor para, para, para facilitar la comunicación entre neuronas también. Y veamos cómo puede ser el flujo de información en este sistema nervioso. Del lado izquierdo tengo el sistema nervioso central. Este, está, este contiene neuronas dentro del cerebro y también dentro de la espina dorsal. Y en el lado derecho tengo neuronas que están en el sistema nervioso periferal, ¿no? Son neuronas que conectan a los músculos o vienen desde sensores, por ejemplo, del ojo o del tendón muscular. Ese es el flujo. Hay un receptor sensorial, ¿no? Que es captado por una neurona y este envía una señal. Esta neurona que envía señal sensorial se le llama neurona aferente. La neurona aferente envía información desde el sensor hasta el sistema nervioso central, donde es captado por otra neurona, lo que se le llama la interneurona, para hacer un tipo de integración o cálculo de una reacción. Este, esta, este cálculo o esta reacción, ¿no? Luego se lleva mediante la neurona eferente nuevamente, ¿no? a un actuador. Puede ser un músculo, una glándula o otra neurona, que es parte del sistema nervioso periférico. Ese es el flujo de información, ¿no? Desde el sensor hasta el punto de computación y luego hasta el punto de actuación. La neurona aferente, la interneurona y la neurona eferente. ¿Alguna pregunta sobre este flujo de información o las neuronas?
o todo claro. Aquí una descripción de las tres clases, ¿no? Están las aferentes, que envían información desde receptores hacia desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Son los aferentes. Los eferentes transmiten información desde el cerebro o la espina dorsal hacia células efectoras, ¿no? Que hacen una acción, por ejemplo, músculos, glándulas, otras neuronas. Y también están las interneuronas, que funcionan como un punto de integración de estas señales. Y estas interneuronas están enteramente dentro del sistema nervioso central, ya sea el cerebro o la espina dorsal. Estas interneuronas eh, son el 99% de todas las neuronas que están en nuestro cuerpo. La mayor parte de neuronas que tenemos son para hacer integración o cálculos, ¿no? Para una acción. Mm, mm. Ahora también podemos hablar sobre los nervios, ¿no? Este es una sección transversal, ¿no? De un nervio, visto por un microscopio. Un nervio contiene, es un conjunto de un lado a otro. Vemos que tiene vasos de sangre, ¿no? Para alimentar a la célula. Estos tipos de cilindros, un cilindro como que intersecciones circulares, son las intersecciones de los axones de la célula. En este caso, la neurona. Y alrededor de esta verán que hay un tejido conectivo. Ese tejido, ¿no? Mantiene todo dentro, empacado. Esta es la anatomía general de un nervio. Mm. Y aquí una figura de cómo las neuronas pueden estar organizadas. El, un momento. Tengo que describir primero lo que es la sinapsis. La sinapsis es el punto de conexión entre neuronas, es el punto de comunicación, ¿no? Por ejemplo, este puntito, esta área, se puede ver que hay una conexión entre la neurona anterior y la del medio. Esta neurona anterior computa información, luego la envía hacia el sinapsis. Y esta es percibida por esta célula, que luego hace su propio cálculo y envía esta nueva información a otra célula. Se le llama célula presináptica a la célula que viene antes de la sinapsa. Y célula postsináptica a la célula que viene posterior a la sinapsa, a la sinapsis. Y el punto de comunicación en la sinapsis son los neurotransmisores. Enseguida vamos a hablar sobre estos. Mm. Sé que nos enfocamos mucho ahora en las neuronas, pero como les comenté, hay células secundarias, pero aún así muy importantes en el sistema nervioso. Por ejemplo, las células Schwann, como les comenté, cubren parte del cuerpo de la neurona para facilitar el transporte de información eléctrica en su cuerpo. Sin estas, no, ahí puede haber una inestabilidad
¿no? En el sistema nervioso. Hay otras células, por ejemplo, las astrocitas, las microglías, tienen funciones secundarias, algunas también células blancas que también eh, pueden trabajar para remover cualquier patógeno, ¿no? Pero en realidad son un ecosistema de células que trabajan en conjunto para poder crear este flujo de información. Este es el lado, no, esta figura muestra el interior de un cerebro. Y en el exterior está el fluido cerebroespinal, ¿no? Como referente. Y como verán, hay una capa de células que dividen, ¿no? El interior con el exterior del cerebro. Mm. Aquí otras descripciones, son los astrocitos, otras células secundarias. Esas células secundarias se les llaman células glial, glial, o también se le dice células gliales o glías, ¿no? Son células secundarias, pero aún así son parte del sistema nervioso. Por ejemplo, el astrocito. mm, Regulan, regulan la composición del fluido extracelular en el sistema nervioso. Las microglías que muestro aquí, en esta figura, se comportan como un tipo de célula blanca que puede, que puede apoyar con las defensas del sistema nervioso. Hay células que también dividen, ¿no? Así dividen el exterior con el interior, ¿no? Y las células Schwann que facilitan el transporte de información a través de la neurona. ¿Alguna pregunta sobre estas células, ¿no? En general? Hmm. La forma de la neurona también depende mucho de dónde está ubicada. Por ejemplo, la neurona que detecta, ¿no? La luz, ¿no? Desde un ojo, es- tiene esta forma, ¿no? Un poco achatada. Es una célula que está en la retina del ojo. La neurona que siente, ¿no? la presión, ¿no? en la piel, ¿no? Es una célula es una neurona que está incrustada en la piel. Tiene esta forma. La neurona que está incrustada ¿no? en la espina dorsal tiene esta forma. ¿Qué se puede apreciar entre estas células? Estas células pueden ver que tienen muchas entradas, muchas conexiones. Estos son los dendritos, ¿no? El punto donde se puede comunicar con otras células, otras neuronas. Por ende, la espina dorsal se puede inferir, ¿no? De acá también, de que es un punto de computación, de integración de información. El cerebellum está dentro del cerebro y se encarga de controlar el balance del cuerpo humano o animal. Tiene un gran número de conexiones, ¿no? De dendritos, y así. Pero siempre tomando en cuenta que no solo hablamos de las neuronas, sino también de las células gliales, que también, por ejemplo, en el caso del Schwann, facilitan el transporte de información. Sin estas, no tendríamos un sistema nervioso funcional. Y también es fascinante cómo una célula neuronal puede crear nuevas conexiones. Muchos piensan, ¿no? Hay esa idea
de que un cerebro adulto no puede, no puede aprender tan fácil como un cerebro de un niño. Si bien hay cierta razón para eso, las neuronas dentro del cerebro de un adulto tienen lo que se llama la plasticidad neuronal. Se le llama plasticidad porque son capaces de cambiar su configuración, cambiar las conexiones que hay entre estas para crear nuevos recuerdos, para crear, bueno, nuevos conocimientos o, o así. La forma en la que estas neuronas pueden crear nuevas conexiones es esta, ¿no? Del lado, de un lado tienes el cuerpo de la neurona y en el lado de abajo está el axón. Esta es la entrada y esta es la salida. Como les comenté, la célula tiene un esqueleto interior. Y este esqueleto está compuesto de microtubos o tubos de actín, ¿no? Son tipos de filamentos dentro de la célula que puede ayudarle a transportarse o cambiar de forma. En este caso, se puede apreciar de que una célula neuronal está creando nuevos puntos de conexiones. Estos puntos son sinapsis, donde puede comunicarse con otras neuronas. Esto es facilitado por el actín. El actín es una proteína que es parte del esqueleto interior de la neurona, ¿no? Este se figura, pero también se puede apreciar, ¿no? En un microscopio, eh, microscopio, la forma, ¿no? Como una neurona puede ir creando, o creciendo o creando nuevas conexiones, ¿no? Mediante esta proteína de actín. Y nuevamente, este es un ejemplo de la plasticidad neuronal. En el gráfico aquí en medio, muestro una neurona que conecta, se puede ver un músculo, ¿no? Para activarlo, por ejemplo. Eh, ya sea por algún tipo de accidente o algo similar, puede haber un quiebre de esa célula, un quiebre. Esto causa la desconexión, ¿no? Y esta neurona ya no puede activar el mismo músculo. Sin embargo, la neurona aún tiene la capacidad de crecer mediante estas conexiones de actín, ¿no? De seguir creciendo y poder conectarse nuevamente al punto de acción, que es el músculo. Este es nuevamente muestra un ejemplo de de un accidente, o una lesión que causa una degeneración, pero luego es posible una regeneración de esta neurona. Para, para entender bien cómo es que funciona la neurona, tenemos que revisar los conceptos básicos de la electrostática, ¿no? Hay fuerzas eléctricas, ¿no? Para una carga positiva y una carga negativa, hay fuerzas de atracción. Para dos cargas positivas, hay fuerzas de repulsión. Y lo mismo para cargas negativas, ¿no? Hay fuerzas de repulsión. Estas fuerzas de atracción incrementan
mientras haya una mayor diferencia de cargas. Y también incrementa por la inversa de la distancia de las cargas, ¿no? Eso ya debieron tomarlo en física, ¿no? Mientras más cercano, ¿no? Estas moléculas cargadas están, mayor es la fuerza que van a sentir entre ellas. Y como les comenté, el interior de la célula tiene, por lo general, una carga negativa, mientras que el exterior tiene una carga positiva. Si ponemos un voltímetro, ¿no? con un terminal dentro de una célula y otro afuera, afuera de esta, se puede detectar una leve carga, no carga, pero potencial de voltaje, un voltaje, debido a esta diferencia de cargas. Eh, Este es usualmente menos 70 milivoltios. Puede haber un poco de variación, pero esta es la carga general que tiene una célula, ¿no? En estado de reposo. Menos 70 milivoltios. Las neuronas pueden tener entre menos 40 menos 90, ¿no? Puede fluctuar un poco. Pero esa no es constante. Puede ser cambiada. Recordemos que hay canales de iones, ¿no? Que pueden facilitar el transporte de cargas a través de una de una membrana celular. Y estas pueden afectar al final cuál es el voltaje, bueno, que se ve. Mm. Otra figura, ¿no? Que nuevamente enseña el interior de la capa de la membrana celular, que tiene una carga negativa, el exterior que tiene una carga positiva. Mm. Hay una ecuación de Nernst que se puede usar para calcular también cuál es la potencial de membrana, el voltaje. Tomando en cuenta los diferentes iones afuera y adentro de la célula, ¿no? Se puede calcular cuál es el potencial de la membrana. Si uno toma en cuenta las concentraciones celulares, perdón, las concentraciones iónicas eh, adentro y afuera, ¿no? Para cada ion, sodio, potasio, calcio, magnesio, uno puede estimar cuál es el potencial de esta membrana. Y es alrededor de menos 70 milivoltios, ¿no? En general, como les comenté, ¿no? Uno puede tomar en cuenta, ¿no? Los diferentes iones, pero en sí hay tres iones principales que afectan mayormente ese potencial. Son esos tres: el sodio, el, bueno, no, el potasio y el chloride en inglés. En español es, ¿cómo se llama? El cloruro. Esos tres iones son los iones principales que forman esta membrana, esta potencial de membrana. Mm. Vamos a saltear estos unos cálculos. Esta es otra ecuación que se puede usar para calcular, ¿no? El voltaje celular basada en las concentraciones de estos iones, ¿no? Del sodio, el potasio y el cloruro. Al final sale que es alrededor de menos 70 milivoltios, ¿no? En voltaje.
¿Alguna pregunta hasta el punto de acá? Como les comenté, eh, hay una mayor concentración de iones afuera de la célula que adentro. Y lo opuesto es para el potasio. Mm. Hay una gradiente de concentración y también una gradiente eléctrica por la diferencia de cargas. Al final, el voltaje celular de la membrana es de menos 70 milivoltios en descanso, en descanso, porque puede variar. El- la bomba de sodio-potasio que les comenté era bien importante, toma un rol crítico en el mantenimiento de esta membrana potencial. Sin esta bomba de sodio-potasio, el voltaje de menos 70 milivoltios no sería posible. Recuerden que la bomba de sodio-potasio mm, em, empuja tres cargas positivas hacia afuera y jala dos cargas positivas. El neto es que está empujando cargas positivas hacia adentro, no, perdón, hacia afuera. Una carga positiva hacia afuera. Por ende, ayuda a crear esta carga, esta diferencia de cargas y esta potencial de membrana. Esto es lo que se llama, en el steady state, ¿no? En el estado no cambiante. En el estado no cambiante se mantiene este potencial de membrana, pero puede cambiar. Lo que muestro acá en el gráfico es en el eje X el tiempo y en el eje Y la potencial de membrana en milivoltios. En rojo enseño en menos 70, que es la potencial en descanso, ¿no? Estable. Cuando este potencial celular eh, sigue disminuyendo, se le llama una hiperpolarización. Esta es cuando sigue disminuyendo hacia abajo. Cuando incrementa hacia arriba, hasta el punto de 0 voltios, se le llama la depolarización. Depolarización. Si se sigue incrementando el voltaje hasta el lado opuesto, más 50 voltios, ¿no? Se le llama un overshoot. Un overshoot, ¿no? O un exceso, ¿no? de voltaje. Lo que se puede hacer después es una repolarización, donde el voltaje desde un punto alto positivo se repolariza nuevamente a menos 70 milivoltios para llegar al punto de estado no cambiante. Algunos términos que voy a explicar, ¿no? Mientras voy por las figuras. De polarización. Sabrán que hay canales de iones que están abiertos permanentemente. Estos canales de iones eh, actúan por difusión de concentración y, bueno, difusión también electrostática, ¿no? Y pueden actuar para depolarizar la membrana.
Si es que esta bomba de sodio potasio se apaga, eh, las, los canales de iones restantes pueden empezar a depolarizar la membrana celular hasta llegar a cero. Es posible, ¿no? Pero eso es en el caso donde la bomba ya no funcione. En el caso de que la bomba funcione con ATP, ¿no? y empuje los iones para generar este potencial, eh, mm, se mantiene en menos 70 milivoltios, ¿no? Por la membrana. Y ahora que hemos hablado sobre el potencial y su capacidad de repolarizarse, de polarizarse, puede ser cambiante, podemos ver cómo puede cambiar en el tiempo, lo que se le llama un potencial. Aquí en el eje Y muestro el tiempo en milisegundos y en el eje X, tiempo, eje Y, el voltaje. En la figura A muestra un estímulo, un estímulo, un estímulo que puede abrir canales de iones para depolarizar la membrana celular. Sin embargo, esto- estos, estos, estos canales de iones que depolarizan usualmente solo se activan momentáneamente. Se activan y luego se apagan para que luego la bomba de sodio y potasio vuelva a estabilizarse. También es posible crear una hiperpolarización, ¿no? En el lado opuesto, pero al final la bomba de sodio y potasio estabiliza, ¿no? La membrana, el potencial. En el punto B muestro las diferencias entre un estímulo suave o un estímulo fuerte. Si yo abro bueno, solamente pocos canales de depolarización, va a haber una depolarización algo chica. Pero si tengo una reacción mucho más fuerte, o sea, si abro todos los canales de iones de polarización, se puede crear una ola, ¿no? De voltaje un poco más pronunciada. Como les comento, hay una depolarización que luego es estabilizada por la bomba de sodio potasio. ¿Alguna pregunta sobre estas dos figuras? Y como les comenté, esta es una ola. Y cuando hablo de ola me refiero a ola en el tiempo, pero también en el espacio. Porque es una ola que se expande alrededor del cuerpo de la célula. Yo puedo medir, ¿no? El voltaje en el lugar del estímulo. Y tiene esta curva. Pero también puedo medir el voltaje un milímetro a distancia del estímulo y aún así detectar, ¿no? Un leve un leve cambio de polarización. Entonces, ese estímulo, esta ola de polarización es una ola, ¿no? En el tiempo, pero también en el espacio, ¿no? De una célula neuronal. A ver, vamos a terminar hasta el punto de acá, ¿no? La semana que viene vamos a culminar
el capítulo 6, que es sobre las neuronas. Pero antes de esto, quiero hacer un breve resumen de lo que se espera que estará en el examen de la siguiente semana, ¿ya? ¿Alguna, alguna pregunta o consulta sobre el examen o los temas que va a cubrir? En ese caso voy a dar unos minutos, ¿no? Antes de que... Profesor, disculpe, Sí, José, Joseph. profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Podría repetir otra vez, por favor, los temas que va a venir para el parcial? Mm, sí, justo voy por eso. A ver, dame un momento. Antes de terminar esta sesión, voy a dar un resumen de lo que va a entrar en el examen, ¿ya? El primer capítulo que fue acerca de la homeostasis, ¿no? Este va a estar en el parcial. En el parcial. Perfecto. La composición química, capítulo 2, la composición química, la relación a la fisiología, también va a estar. En este vimos las diferentes formas de las moléculas, los átomos, eh, la polaridad del agua, ¿no? Que tiene una carga positiva negativa. El capítulo 3 también que vimos acerca de la estructura celular, las proteínas, ¿no? Los caminos metabólicos, eh, hasta el punto 4 que acabamos de terminar, ¿ya? Sé que acá hay muchos más contextos, muchas más partes, pero voy a ir por el PPT, ¿ya? Para describirles. A ver. Bueno, empezando desde, tienen que saber los cuatro tipos de células, ¿no? Que hay, ¿no? Las neuronas, tejido conectivo, tejido epitelial y músculos. ¿Qué más? ¿No? Deben saber el funcionamiento básico de estas células, ¿ya? Órganos, no, no tienen que memorizarse específicamente, ¿no? Cada sistema, ¿no? Pero sí deben saber las diferencias entre los compartimientos de la célula. El fluido intersticial, el fluido intracelular, ¿no? El plasma, cuáles son las proporciones, ¿no? relativas entre ellas. Tienen que saberlas. El homeostasis, el homeostasis, ¿no? Pues, su definición. Más. Mm, También esperaría que sepan cuál es el, un control, un control negativo, ¿no? De feedback negativo, como es el ejemplo de cómo uno puede controlar la temperatura del cuerpo mediante un feedback de control. También esperaría que sepan esto. La adaptación, la diferencia en adaptación y aclimatización también va a ir. Mm, Eso cubriendo lo que es la homeostasis. Eh, el capítulo 2 tienen que saber los diferentes tipos de conexiones químicas, ¿no? Los polares, no polares, iónicas y de hidrógeno. Tienen que saber que el agua, ¿no? Es una molécula polar con cargas positivas y negativas en el hidrógeno y el oxígeno. Eh, Tienen que saber los tipos de conexiones iónicas, los radicales libres, ¿no? Que pueden dañar células. La concentración. ¿Cómo se calcula una concentración? También deben saber. Yo voy a dar preguntas sobre, ¿no? Simples, ¿no? De cómo calcular la concentración. Y basados en estos, ustedes pueden
pueden calcular si es que si es que un compartimento tiene mayor concentración que otra, ¿no? Y así estimar cómo va a ser el flujo de difusión, por ejemplo. Esperaría que sepan para el examen. Eh, ¿Qué más? Ah, los ácidos y bases también deben saberlo. El ácido que ácido que se comporta como ácido porque expulsa un protón, ¿no? Y esto puede ser eh, adquirido por una base, ¿no? Para estabilizar. Esto también es muy importante, ¿no? Lo que va a ir también es las moléculas afipáticas. Moléculas afipáticas son moléculas que tienen partes polares y partes no polares. La parte polar se atrae el agua y la parte no polar se repele por el agua. Esta es la base, ¿no? Estas moléculas afipáticas son la base de la membrana celular para crear una separación, ¿no? Del exterior y el interior de una célula. ¿Qué más? La diferencia entre la difusión y la osmosis, también deben saberla. El proceso de deshidratación, ¿no? Cómo es que la deshidratación es el proceso por lo cual se genera, ¿no? Una molécula, por ejemplo, de azúcar más grande, ¿no? Y es una forma en la que las células pueden guardar azúcares como glicógeno. También va a ir. La diferencia entre ácidos grasos, no, perdón, ácidos grasos saturados y no saturados, ¿no? Que es esta, por la presencia de estos doble links, ¿no? En algunos carbonos. Este es un ejemplo de un ácido graso no saturado, y este es saturado. Los triglicéridos también, lípidos, fosfolípidos, esteroides no va. Proteínas. Tienen que saber que los aminoácidos son la base de las proteínas, ¿no? Y las proteínas tienen un grupo R. Y este grupo R puede ser no polar, puede ser polar y puede ser ionizado. Y dependiendo de este grupo R, puede afectar cuál es el comportamiento o la forma de la proteína, ¿no? Por el mismo proceso de deshidratación, se puede construir una cadena de aminoácidos y así crear un polipéptido, una proteína. La estructura. También va a ir en el examen la estructura, ¿no? Los 4 niveles de proteína. El primer nivel que es... ¿dónde está el primero? El primer nivel, ¿no? Que es acerca sobre el número de aminoácidos y la secuencia específica. El segundo nivel, que es sobre la presencia de hélices o placas, ¿no? En la proteína. El tercer nivel, que es ya la interacción, ¿no? de conexiones de hidrógeno, conexiones iónicas, interacciones hidrofóbicas, ¿no? Y también conexiones sus- sulfides, ¿no? Estas conexiones de sulfuro. Eh, también deberían saberlas, esos 4 niveles, ¿no? Perdón, esos 3 hasta ahora. El cuarto nivel de proteína es cuando hay diferentes polipéptidos, ¿no? En este caso 4, que interactúan para crear un multipéptido, se puede saber, una multiproteína que funciona como un conjunto funcional. Por ejemplo, el caso de la hemoglobina,
que está compuesto de 4 cadenas de polipéptidos. También se espera que sepan sobre los ácidos nucleicos que forman parte del ADN. ¿No? ADN, ¿qué más? Ah, deberían saber, ¿no? Que son el adenino, guanino, citosino, timino, uracil. Y en el ADN toma esta forma de doble hélice, ¿no? Donde el adenino y el timino se complementan, se conectan, y el citosino y el guanino también se conectan. Esos dos pares deben saberlos también. AT con CG, CG con TA. ¿Ya? Para el último PPT que compartir, deberían saber, bueno, qué es la difusión. Este, la difusión, o sea, ¿qué moléculas se espera que puedan pasar por la membrana fácilmente? Eh, las moléculas no polares o moléculas que son repelidas por el agua pueden pasar fácilmente por la membrana celular, mientras que moléculas que tienen cargas, por ejemplo los iones, como el sodio, potasio, el calcio, tienen cargas eléctricas, no pasan fácilmente por la membrana celular. Estas requieren de canales de iones para poder hacerlo. Eso también va a ir en el examen. Eh, lo que es la membrana potencial. ¿Qué es la membrana potencial? También veré en el examen. Tienen que saber que el interior de la célula es negativa, tiene carga negativa, el exterior tiene carga positiva. Y esta carga se regula mediante canales de iones, ¿no? Canales de iones que pueden cerrarse, abrirse y cerrarse para regular el paso de iones. Tienen que saber eso. Mm. También los 3 tipos de transporte deben saberlo. El primero que es de difusión simple. Difusión simple que va desde un lado de alta concentración hacia baja, sin ningún intermediario, sin ningún intermediario. La difusión facilitada es lo mismo, pero hay un intermediario que facilite el transporte. Por ejemplo, en el caso de este canal de ion, el ion por sí solo no puede cruzar esta capa de fosfolípidos porque tiene una carga. Pero lo que facilita es esta membrana o esta proteína transmembrana es su difusión, ¿no? Que no podría ser posible sin esta. El tercer tipo es el transporte activo, que también es facilitado por un intermediario, pero utiliza energía para mover moléculas desde baja a alta concentración. También irá en el examen. Eh, este también va a ir. La bomba de sodio potasio, que empuja hacia afuera 3 sodios y hacia adentro dos potasios. Tienen que saber que usa energía, ATP, ¿no? Porque empuja iones a- en contra de su concentración. Y también tienen que saber que esta bomba genera una carga electrostática, una potencial de membrana, que es alrededor de menos 70 milivoltios. Eh, ¿Qué más tienen que saber? Bueno, tienen que saber también, ¿no? Que adentro de la célula hay una alta concentración de potasio, más que sodio, y afuera hay más sodio que potasio. También deberían saberlo. ¿Qué más? De los diferentes tipos de transportadores, ¿no? Solamente va a ir
la bomba de sodio potasio, los canales, que estos están rojos porque usan energía, los canales de iones, que también transportan iones, pero en difusión, ¿no? Sin energía. Y también la difusión facilitada, ¿no? Que solamente es un intermediario, ¿no? Similar al ion, al de iones, pero para moléculas más grandes, ¿no? Sin carga. También deberían saber osmosis, lo que es la osmosis, que es la difusión de agua a través de membranas. Deben saber que también el agua no es permeable o sea, no puede pasar fácilmente por la membrana. Usualmente usa estos aquaporins para poder hacerlo. El aquaporin similarmente, es una, es un tipo de difusión facilitada, ¿no? Es un intermediario que facilita el transporte de agua a través de la membrana. Deben saber eso. La osmolaridad no, esto no va a ir a en el examen. Pero sí va a ir el efecto de las concentraciones. Por ejemplo, una, co- concentración alta afuera de la célula de un soluto va a jalar agua desde adentro hacia afuera. Lo opuesto, esto se le llama hipertónica. Lo opuesto se llama hipotónico. Y una, un lugar estable donde no hay ningún cambio en el volumen del agua se le llama una solución isotónica. ¿Qué más va a ir? Ah, también va a ir esto, ¿no? Otra forma secundaria que las células pueden adquirir o mover solutos es la endocitosis y exocitosis. Son dos formas que también pueden intercambiar solutos entre su exterior e interior. Esto, esto no. Esta es una imagen que yo pienso que deberían saberla, ¿no? Porque es un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Sobre transporte de moléculas e iones, ¿no? A través de las membranas celulares. Deben saber. Desde el capítulo 6 adelante es lo que se cubrirá en el siguiente examen. Así que esos temas son hasta ahí lo que se va a cubrir en el examen del siguiente sábado. ¿Alguna, alguna pregunta o consulta sobre este? Ingeniero, disculpe, entonces vendrá solo teoría. ¿Solo qué? Mejor dicho, preguntas de teoría vendría. Teoría. De teoría, ajá. Mm, Sí, sí, en teoría. No he visto hasta ahora cálculos fuertes. No. Sería de teoría. Ok, entendido. Ya. Y respecto al curso de biología para sistemas, ¿hasta qué tema vendría? Disculpe. Verdad, verdad. Ayer grabé el video explicándolo, pero igual lo menciono aquí. Eh, para el examen de sistemas biológicos va a cubrir el capítulo uno y 2 del libro. ¿Ya? Grabé el video, pero voy a subirlo enseguida porque tengo ahí la grabación para que lo puedan ir viendo. Capítulo uno y 2 del libro, del curso de sistemas biológicos. Ahí sí hay ejercicios que serán a mano. Pueden traer una calculadora para hacerlo. Ok, ingeniero, entendido. ¿Podría subir los videos? Bueno, tanto del otro curso como de este. Me parece que la clase 3 que se hizo el sábado pasado no lo han subido. El curso de No, no, sistemas de biología biológicos. para ingenieros, me parece que la tercera clase que se hizo hace 2 semanas no hubo, me parece. No lo subió, mejor dicho. Ah, no, no sé. Ay, déjame ver, tal vez sea un error, me olvidé.
¿Verdad? Sí, mi disculpa por eso. Voy a subir el clase de video 3 y también este video para este mismo día para que lo puedan ir estudiando. Ya. Igualmente está la FPTs, ¿no? Para que puedan usar como guías. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Recuerden que el examen va a ser el sábado, ¿ya? El sábado a las 2 p.m. 2 p.m. empezando para el curso de biología para ingenieros en el campus Uni. Voy a enviarles, voy a comunicarle al delegado, ¿no? El local específico, el aula, pero será a las 2. Será de máximo 1 hora y media, de 3:30. Y culminando empezará el examen para sistemas biológicos, biología de sistemas, ¿ya? Para los estudiantes que están en ese curso. Si no hay otra pregunta, esta sería la culminación de esta sesión. Les deseo un buen fin de semana y los veré la siguiente. Vale, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.